Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Conexión Jurídica. Arrancamos con mucha fuerza una nueva semana, hoy lunes 25 de agosto, soy Yersin Perales y de antemano muchísimas gracias a las personas que han estado ya en la lista de espera en esta gran transmisión, esta gran edición que tenemos el día de hoy. Asimismo, recordarles también que pueden suscribirse, pueden dejar like, pueden dejar sus comentarios, sus opiniones o argumentos que ustedes mantengan, porque en este programa nos caracterizamos de leer cada una de ellas. Bien, el día de hoy no me encuentro solo. Es cierto, nuestro compañero Renzo no puede estar presente por las diligencias que le corresponden como abogado, pero después de mucho tiempo, un gran docente, un gran especialista en la materia, un gran abogado, muy reconocido, sería una falta de respeto presentar una carta de presentación, nos acompaña el día de hoy el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro. Doctor, muchísimas gracias por estar presente en Conexión Jurídica. Muchísimas gracias nuevamente, feliz de estar acá en Conexión Jurídica, en este programa, iniciando la semana. Realmente es un privilegio volver aquí a este espacio, ¿no? Y tenemos unas noticias realmente importantes y preocupantes a nivel de la ciudadanía, ¿no? Ya vamos a estar desarrollando estos temas muy interesantes. De igual manera, un saludo a quienes nos están viendo en vivo y en directo a través del canal de YouTube. Lo encuentran ustedes como Conexión Jurídica. Entonces, empezamos con todo el programa. Muchísimas gracias por la introducción, doctor. Pues recordarles nuevamente que todas las audiencias habidas y por haber lo encuentran en nuestra plataforma de YouTube. Tenemos también contenido académico, contenido jurídico que puede ser de gran relevancia para cada uno de ustedes. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Bien, después de toda esta brevísima introducción, vamos a dar inicio a los titulares, doctor, que tenemos para el día de hoy. Noticias bomba. Excelente. Bomba, que me ha quedado pero terriblemente preocupado. Vamos a iniciar con el Parlamento andino, que gasta $200,000 en viajes y lujos. Unos atributos que cualquier persona desearía tener, sin embargo, muy criticado, ¿no? Que esto nace por parte de una investigación de Punto Final el día de ayer. Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Ancón 2. El señor expresidente Martín Vizcarra, quien hoy cumple una prisión preventiva de 5 meses, después de toda esta controversia, ¿no? Estas posibles clasificaciones, puntajes que se han presentado al inhabilitado Martín Vizcarra, ya fue trasladado a Ancón 2 y se niega a que su defensa presente opciones legales para que nuevamente sea regresado al penal de Barbadillo. ¿Qué pasará o cómo terminará este tema? Lo vamos a analizar dentro de un momento. Y la noticia especial que tenemos para el día de hoy, para cada uno de ustedes que también se encuentra en nuestra miniatura. Juan José Santibáñez regresa al gabinete ministerial como ministro de Justicia. Todos recordaremos que el señor Juan José Santibáñez fue censurado por el Congreso de la República por presentar incompetencias en esta ola de criminalidad. Ahora regresa. ¿Dina Boluarte se ha burlado de la censura del legislativo? Médicos de Hospital PNP son asignados a Palacio de Gobierno en medio de crisis hospitalaria. También un reportaje de Punto Final que posiblemente tendría a especialistas médicos presentes dentro del Palacio de Gobierno y no en este hospital donde hay gente que espera duramente para sus citas médicas. Finalmente, su comisión suspende todas las denuncias constitucionales para la jefa de Estado Dina Boluarte, que nace de una demanda competencial que falló a favor del Poder Ejecutivo. Estos son los titulares que tenemos para el día de hoy. Gracias a las personas que se van conectando. Dejen sus comentarios, dejen su like para llegar a muchas más personas y así nos podamos expandir. Doctor, vamos a empezar con el primer titular. Parlamento andino gasta $200,000 en viajes y lujos. Correcto, ¿no? Pero para tener un poquito en cuenta de los datos que nos presenta el informe, dice que cuentan con seguridad estos señores, más de 30 asesores, y cada uno recibe un sueldo mensual de 15,600 soles, muy similar al de un congresista. Pero para los que no sabemos quizás, doctor, ¿qué es el Parlamento andino? ¿De qué se encargan estos señores? Claro, vamos a ver ahí básicamente en el tema de representación que ellos van a tener a nivel de lo que finalmente viene a ser el Congreso, ¿no? Recordemos que a nivel nacional existen naturalmente varios departamentos, ¿ya? Entonces lo que en las labores de representación finalmente se hace un cuadro expositivo
de todo lo que se entiende se ha venido desarrollando durante todo este tiempo, ¿no? Entonces ellos naturalmente son los encargados para poder dar la información correspondiente del avance y también escuchar de la población finalmente algunos pedidos que su propia región y que sus propios departamentos puedan tener. Ahora, lo que sí hay algo que hay que establecer el monto de $200,000 en cuestiones de viaje, que naturalmente se va a entender también que son labores de representación, ¿no? Entonces, estas labores de representación, que son cuestiones expositivas, que de una u otra manera tienen, pues, digamos, reconocimiento en el marco constitucional, pero realmente habría que ver que gastar esta cantidad de dinero realmente justifica, ¿no? El trabajo, la labor finalmente que se está desarrollando, sobre todo teniendo en cuenta la crisis social que nosotros tenemos. Entonces es algo bastante preocupante, ¿no? Ahora también la cantidad de personas que finalmente van, ¿no? Y los restaurantes finalmente a lo que recurren. Entonces ya podemos ver ahí, por ejemplo, quienes finalmente son los parlamentarios andinos del año 2021 al año 2026, ¿no? Entonces habría finalmente que hacer una sustentación de ahí, de estos gastos. El más conocido allí, que pone imágenes, producción, Luis Galarreta Velarde, ¿no? Que fue congresista también en el 2016, si mal no recuerdo. Pero lo que se critica acá es el monto que se han gastado, porque dice más de $205,000 en hospedajes, restaurantes de lujo. Pero más allá de criticar para qué se desembolsa este tipo de recursos públicos, es qué es lo que obtenemos a raíz de estos señores. ¿Cómo es que el Perú se ve beneficiado con estos personajes dentro de su representación? Claro, finalmente en cualquier labor de representación, ya sea del Congreso o en este caso como parte de lo que viene a ser el Parlamento andino que puede viajar, finalmente va llevando lo que se va trabajando a nivel digamos, de nuestro Perú. De igual forma, si es que a través de estas labores de representación se van a tocar ciertos temas relacionados por ahí a cuestiones de inseguridad, por ejemplo, ciudadana o algunos otros problemas, entonces finalmente son una especie de voceros quienes van a trasladar la información. Recordemos que siempre tienen que haber labores de representación, funciones de representación. Ahora habría que ver finalmente, hay una problemática un poco jurídica. Miren, ¿qué es finalmente en un ámbito jurídico que podrían, digamos, acarrear una responsabilidad? Porque estamos hablando de una suma bastante considerable, ¿no? $200,000. Dólares, ni siquiera soles. No son soles, son dólares. Entonces habría que ver qué posible delito o ante qué posible delito nosotros nos podemos enfrentar. Existe una figura en el ámbito jurídico que se llama el peculado. El peculado, que es conocido como el hurto al Estado, el robo al Estado, ¿no? Técnicamente, digamos, un árbol jurídico se llama así, robo al Estado. Entonces, naturalmente, si es que son $200,000 que deberían ser justificados, debería haber una... ¿No debería entrar ahí, doctor, disculpe, la Contraloría, sí, hacer un tipo de fiscalización? Ahí ingresa otro problema, que ya en su momento, digamos, ya hay un pronunciamiento jurisprudencial, porque señala que, por ejemplo, en temas de gastos, porque estos son gastos de representación. Claro, son dinero de todos los peruanos. Estos gastos de representación no van a configurarse peculado, dicen. Y ahí es bastante discutido, ¿no? Porque y lo sustentan, ¿por qué? Y la sustentación básicamente es porque ingresa a la esfera de dominio privado, porque todos estos gastos en restaurantes, en hospedajes, que pueden ser sumas altísimas, ingresan para el recaudo personal, dicen, ¿no? Entonces, por eso no serían considerados como delitos de peculado. Pero eso es bastante discutido, porque correcto, el problema va a ser, entonces, tal vez más adelante no sean $200,000, van a ser $800,000 o $900,000, como claro, no van a ser más que una responsabilidad posiblemente administrativa si no lo sustentan, pero dicen que no será un delito como podría ser peculado. Eso es bastante preocupante en realidad. Ahora, yo realmente le pregunto a las personas que están conectándose o que vean después este video, esta transmisión, si realmente sabían o tenían el conocimiento de que existe un parlamento andino que representa obviamente a las regiones andinas de nuestro país como diferentes países, porque esto es como que un consenso de diferentes países que sacan a sus representantes y es como un congreso regional, es un congreso regional. Entonces, más allá del dinero que se gasta, ¿cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos como peruanos?
Allí quisiera citar lo que ha puesto producción dentro de un momento, hace un momento, el tema del título en el que está el reportaje, porque Latina lo pone como el inútil Parlamento Andino. Eso quiere decir, ya y se ha escuchado, he visto el reportaje donde se menciona de que tal vez, o otros informes también mencionan de que tal vez el único logro que ha tenido este Parlamento Andino es denominar al chancho al palo como patrimonio cultural, algo así. Entonces, Claro. no hay ningún beneficio. Y hay otro tema más que dentro precisamente de lo que estamos hablando respecto al Parlamento Andino, estamos hablando de acuerdo a la información que tenemos acá, que cada una de las personas que trabajan en oficinas, que se encuentran ubicadas en el centro de Lima, estarían contando con más de 30 asesores. Más de 30 asesores. Ahora, y con un sueldo, no, que cada uno, de acuerdo a la información que tenemos, recibe un total de 15.600 soles. Pero 30 Sí, asesores. o sea, ahora ahí habría que ver si es justificante tener 30 asesores, ¿no? O sea, vemos temas de problemática social, etcétera, inseguridades. En el caso, por ejemplo, que hace un momento lo mencionan, ¿no? Temas de representación para que nuestra gastronomía pueda ser vista a nivel mundial y reconocida, pero tener 30 asesores para desarrollar esa labor, me parece que suficiente con 2 o 3 debería ser, ¿no? A mí me parece interesante que tendría que justificar. Yo creo que tendría que haber una justificación de qué es lo que hacen finalmente los 30 asesores, ¿no? Porque finalmente es dinero, pues, del pueblo, del Estado. Entonces, si no hay una justificación, sí habría que rendir cuentas ahí. ¿Podría haber Claro. tal vez sobrecostos también en estos gastos? Es que ahí vamos a ver si yo voy teniendo personal inadecuado o más que inadecuado, ¿no? Personal que va en aumento. O sea, digamos, para ese tipo de labores suficientes son 5. O sea, tendrán que justificar por qué tienen 30. ¿No? ¿Por qué tienen 30? ¿Qué se debe? ¿Qué labor? Ahí se podría ingresar una labor de fiscalización. O sea, el Ministerio Claro. Público puede iniciar quizás algún tipo de iniciativa, investigación preliminar. Es posible, sí, por supuesto que sí, ¿no? Para evidenciar básicamente la cantidad de asesores que se está teniendo, ¿no? Y yo creo que dentro del mismo Congreso existe pues una comisión también. Entonces son lo que finalmente tendrán que ver esta situación antes que incluso se pase a esfera del Ministerio Público, ¿no? Que está fundamentalmente en que sustenten la cantidad de asesores que tienen. Una de las propuestas interesantes quizás de estos legislativos, del Congreso de la República como tal, es de que tal vez podría delimitar los gastos que se hacen en estas semanas aparentemente de representación que tienen también los Claro. parlamentarios andinos. Ajá. Porque ya hospedarse, creo yo, dentro de un hospedaje 5 estrellas, ¿realmente es necesario para cada uno? Ahí ingresa el punto, ¿no? O sea, ¿qué tanto somos conscientes? Porque si finalmente estamos realizando una labor de representación, vamos en representación del Perú. Correcto. Entonces, no es pues para nosotros de extrañarnos que estamos viviendo en una situación bastante crítica, económica, de inseguridad y demás. Entonces creo que quienes se llaman los padres de la patria, quienes forman parte de estas comisiones de representación, creo que por un tema, digamos, de criterio, no tendrían por qué buscar las sumas altísimas también, ¿no? Tendría que ser más considerable para que ese dinero finalmente pueda ser utilizado para otras finalidades en pro y beneficio naturalmente de la población. Pero siendo conscientes, doctor, ya como ciudadanos, más allá del papel de abogado que usted maneja, ¿ha escuchado realmente algún reto, algún objetivo cumplido por parte de los miembros del Parlamento andino? ¿Usted? Ahí ingresa, ¿no? Ahí ingresa es algo bastante Por lo menos de mi interesante, persona, ¿no? nunca he escuchado Yo tampoco- nada beneficioso. Bueno, más que beneficioso, es más, creo que tampoco existe una labor como para poder informar a la población que es un parlamento andino. De hecho, sería interesante precisamente cuando al inicio del programa yo les lanzo a quienes nos están viendo, si ustedes realmente saben qué es un parlamento andino, qué labor o función realiza el parlamento andino. Entonces ahí hay que ver, porque la población finalmente debería saber qué es un parlamento andino, cuál es la función y como lo mencionaba, ¿no? Cuáles son los aportes y logros que se está desarrollando en beneficio de nuestro Perú, porque finalmente no va a ser solamente un tema de representación. Imagínense, yo parte del parlamento andino tenga que viajar y con todo eso el coste económico es realmente inaudito, ¿no? De O sea, alguna y otra realmente manera las preocupante también. autoridades ya Claro. deberían empezar a tomar tal vez una pequeña iniciativa, ¿no? De investigar, de fiscalizar sobre todo cómo es que se usan estos recursos públicos, estos recursos estatales, para ver si realmente hay algún tipo de sobrecosto, que es lo que Claro. más ha evidenciado. Y el único logro que han tenido esos señores por el momento Eso es-
es el tema de, creo yo, decepcionar a todas las personas, porque con este reportaje emitido por Punto Final, lo único que se evidencia es este exabrupto gasto de recursos públicos, ¿no? Sería bueno también que los miembros del Parlamento andino, ante esta situación de esta naturaleza que es de interés de la población, salgan finalmente a dar su descargo. Correcto. Salgan a dar su descargo, digan, bueno, yo he realizado esta labor de representación y estos son lo que hemos sustentado, de esto hemos hablado, y que finalmente, como lo decía hace un momento, ¿no? Existe un tema de gasto por representación. Ahora, habría que determinar también cuánto es finalmente el gasto máximo que se suele dar, o es que no existe dentro de lo que viene a ser el Congreso un parámetro para establecer, y uno podría poner más incluso de $200,000, ¿no? Eso también sería interesante tener que ver. Nos importaría muchísimo saber qué es lo que opinan ustedes, los espectadores que están presentes en la edición del día de hoy, sobre esta noticia del Parlamento andino y este uso tal vez excesivo de recursos públicos. Bien, vamos a cambiar de información, vamos a hablar ahora del expresidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra fue trasladado al penal de Ancón 2 y este suceso nace por parte de una, se podría decir, clasificación irregularidades en la normativa que se han presentado a raíz de la prisión preventiva que dictó el juez de investigación preparatoria, Jorge Chávez Támaris. Partiendo desde la clasificación, doctor, ¿realmente se han presentado irregularidades en la clasificación del expresidente Martín Vizcarra para que él esté cumpliendo su prisión preventiva en el penal de Barbadillo? Claro, ahí vamos a ver, ¿no? Finalmente, dentro del establecimiento penitenciario, uno dice, a ver, ¿dónde ponemos a una persona? Existen las cárceles de máxima seguridad, de mediana seguridad, y se va clasificando un poco en razón de ello, ¿no? Entonces, naturalmente, en lo que son de máxima seguridad, se entiende que van los más avesados, los que finalmente podrían formar parte de alguna organización criminal y existan posibilidades de que podrían tener comunicación con los demás. En el caso de otras personas, también se va a evaluar bastantes situaciones, porque finalmente en el caso de exmandatarios, de presidentes, cabría algún análisis de decir finalmente que existe una posibilidad de que él podría por ahí tener algún tipo de contacto, etcétera, ¿no? Entonces, por ello es que bajo la situación, entiendo yo, de este comunicado que precisamente tenemos aquí, que es el comunicado número 045-2025 INPE, se informa pues de la situación del, en este caso interno, expresidente constitucional de la República, Martín Alberto Vizcarra, ¿no? Y dentro del comunicado también que está poniendo producción, lo que se resalta mucho es que el INPE, que es una entidad adscrita al Ministerio de Justicia, y de Justicia depende obviamente del Poder Ejecutivo, es que precisan en uno de los índices que no tendrían por qué ver a Dina Boluarte como la protagonista de esta decisión de que Martín Vizcarra salga del penal de Barbadillo. Y es algo que se ha criticado mucho, sobre todo por especialistas, críticos, que nadie ha puesto esa hipótesis. Nadie ha hablado en condicional en donde se diga que esta decisión parte o viene de la cabeza del Poder Ejecutivo, es decir, de la presidenta Dina Boluarte. Muchos consideran que ha sido un delatarse por parte del INPE, es decir, autodenominar que o confesar que Dina Boluarte está detrás de todo esto. Bueno, ahí podría ser una posibilidad, quizás, por todas las tragedias políticas que estamos viendo. Entendamos que el presidente de la República en estas cuestiones que le corresponden netamente al INPE no tendría por qué tener algún tipo de injerencia, ¿no? Porque es finalmente una determinación que tiene el INPE. Habría que ver, ¿no? O sea, finalmente la óptica jurídica habría que ver si existe algún tipo de indicio, por ahí algún tipo de llamada, algún tipo de mensaje, o tal vez a través de un tercero que buscan algún tipo de injerencia en el traslado de Martín Vizcarra al penal de Ancón 2. Pero en el sustento, por ejemplo, doctor, en el sustento donde presenta el INPE, donde, a lo menos los que se encargan son la Junta de Clasificación, es decir, Martín Vizcarra, y ahí le voy pidiendo también a producción que vaya a listar unas declaraciones que tenemos sobre Martín Vizcarra, muy bien. es que el señor Martín Vizcarra ha sido clasificado por 2 juntas de clasificación, valgan redundancias. Y al señor le correspondía por haber tenido la investidura como jefe de Estado, como presidente, estar en el penal de Barbadillo, junto a Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, que cumple su prisión preventiva. ¿Por qué no Martín Vizcarra si también, obviamente no ha sido tal vez por elección popular,
Obviamente también no se le está poniendo la prisión preventiva por el tema de las investigaciones o el juicio sobre Lomas de Hilo, Hospital de Moquegua, que fue como su etapa de gobernador, más no de presidente. Entonces Ollanta Humala tampoco debería estar ahí porque él ha sido condenado por aportes en el 2011, en su campaña, ni siquiera era presidente. Ahí vamos a ver algunas cuestiones que son bastante interesantes, ¿no? Para empezar, Piedras Gordas 2, ya estamos hablando de un establecimiento penitenciario donde finalmente van ciertas personas que están purgando una condena, ¿no? Bastante delicada, pero ojo, estamos hablando de sentenciados. Personas que ya la han sentenciado. En el caso de Martín Vizcarra, él es un preso preventivo. Correcto. Al ser un preso preventivo, se entiende que no tendría que existir algún aspecto para que finalmente lo terminen trasladando ahí, ¿no? Sino que se vaya quedando, en este caso, en el penal del Lurigancho. Ahora, lo otro que manifiestas es realmente bastante interesante también. Si los mandatarios están, ¿no?, en este establecimiento, ¿cuál es el motivo para que finalmente terminen llevando a Martín Vizcarra a este establecimiento penitenciario? O es que tal vez, bueno, voy a decir hipotéticamente, es que el penal del Lurigancho, como es una realidad también nacional, está pues sobrepoblada, digamos. Hacinamiento, hay ¿no? un hacinamiento, hay una población, pero bueno, llevarlo a Piedras Gordas 2, finalmente también en cierta medida es como exponerlo también, ¿no? Y ahí habría que ver qué es lo que finalmente dice su abogado. No sé si tenemos esas declaraciones. Sí, tal vez a lo ver, tienen, ¿no? vamos, sería por importante favor. también escucharlo al exmandatario Vizcarra, porque como les estaba manifestando, él finalmente es preso preventivo, no es sentenciado. Correcto. A ver, vayamos con las declaraciones entonces. Sin embargo, la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles aquí, determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo, ¿no? Y que si es que se decidía otra cosa, la propia junta me dijo era por decisión política de otro nivel. El INPE depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. O sea, yo lo digo aquí con todas sus letras. Yo estoy siendo así. Ingeniero Vizcarra, lo que nos dice es que trasladado. la misma Junta le dijo que esta decisión dependía de otro nivel más allá del INPE. ¿Estamos hablando acá de algún tipo de intencionalidad política, por ejemplo? Lo que fue absolutamente clara la Junta es que su recomendación era para que me quede en el penal Barbadillo. Eso fue absolutamente claro. Sin embargo, Intencionalidad política, lo denomina ahí Jorge Rodríguez, Claro. el periodista de RPP. ¿Qué es lo que apunta? O sea, Martín Vizcarra, él mismo está diciéndolo con todas sus letras, como él lo dice. Obviamente no es que esté defendiendo a Martín Vizcarra, no soy partidario de ninguno de estos partidos políticos, pero con la misma vara a todos, ¿no? Yo creo que por ese lado va. Ahora, el tema de que él dice, bueno, sería interesante, bueno, hay siempre la opinión jurídica que yo suelo dar, ¿no? Finalmente habría que ver cómo es que Vizcarra, no sé si tiene algún tipo de... No, obviamente no hay mensajes, pero sería interesante cómo finalmente se acredita ello, ¿no? Porque es algo bastante delicado. Si la Junta dice, nosotros ya hemos determinado algo y fue una decisión de tal... no sé si lo menciona directamente a Dina Boluarte, ¿no? Habría que ver ello, porque eso se sigue bastante delicado. En base en todo caso, a la entrevista o que hacen a Vizcarra, Vizcarra dice, yo estoy seguro que es Dina porque es una decisión finalmente de traslado del Ministerio de Justicia. Ahí sí yo quiero recalcar algo. En realidad hay muchos ministerios y no porque existen necesariamente los ministerios significa que la presidencia debería tener algún tipo de injerencia, ¿no? En todo caso, es verdad que el Ministerio de Justicia puede tomar algún tipo de decisión respecto a este tema. Y como lo repito, siempre es interesante finalmente escuchar el pronunciamiento que podría decir el Ministerio de Justicia. Ahora, si digamos hipotéticamente sí se advierte o sí se logra demostrar que Dina tuvo algún tipo de, digamos, injerencia en esta situación, entonces, desde luego, ya es una situación netamente política, pues, ¿no? Claro, es un interés político de por medio. Lo que Martín Vizcarra viene manifestando hace mucho tiempo es este tipo de persecución política, ¿no? Como él lo denomina. Ajá. Sin embargo, llama muchísimo la atención que lo diga con tanta frescura, con tanta seguridad y que apunte directamente a la jefa de Estado, Dina Boluarte. Porque como usted lo dice, quizás o normalmente o legalmente
Dina Boluarte no tendría que tener injerencia en ninguno de los ministerios. Claro, y ahora lo que llama mucho la atención es que los presidentes están en otro lugar y él, ¿por qué no? ¿No? Exacto. Ese es el debate, porque ¿no? han salido diferentes abogados Claro. también a decir, obviamente han criticado duramente a Martín Vizcarra, mencionan que va a ir preso por las diferentes pruebas, elementos posiblemente, probatorios, ¿no? Que vaya, pero en esta vez ellos han dicho de que Martín Vizcarra debería estar en Barbadillo. No hay ninguna posibilidad legal Ujú. que diga que Martín Vizcarra debe ser trasladado a otro penal. Sí, pues, es verdad. A menos que su situación, digamos, hubiese sido sentenciado, tal vez habría que ponderar otra cosa. Pero como vuelvo a reiterar, sobre él está siguiéndose una investigación actualmente. Entonces, consideramos que en ese sentido, pues, la clasificación debería haber sido, ¿no? En el penal de Barbadillo. Y esto llama poderosísimamente, pues, la atención. Para Y, usted claro, va a ser condenado, Martín Vizcarra. la verdad que habría que ver, no lo sé exactamente, tendríamos que analizar varios aspectos ahí, ya a nivel del juicio oral se tendrá que ver las cuestiones probatorias que tanto lo incriminan, ¿no? Porque finalmente podría ser sentenciado, pero no ir a la cárcel, sino tener una comparecencia con restricciones, tal vez. O sea, que cada rato cada mes vaya a firmar, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya se verá en esas instancias. Lo cierto es que él tiene tiene varias investigaciones, esa es la verdad. Pero por más que eso se trata, no tiene algún tipo de injerencia en el tema de la clasificación, ¿no? Del penal donde debería estar él. Con respecto a esta noticia, Martín Vizcarra le ha solicitado a su defensa, Erwin Sikchak, quien está llevando todo este caso penal, de que no tome acciones legales. Es decir, él quiere quedarse en Ancón 2, conocido también como Piedras Gordas. Él no quiere irse a otro penal porque él menciona de que va a afrontar las situaciones que se le presenten como debidamente debería ser. Yo creo ¿Es una estrategia política ya más que todo? No, claro, ahí hay algo bastante interesante en lo que dice Vizcarra, ¿no? Porque miren, uno de los temas sobre lo que precisamente recayó la prisión preventiva es el posible peligro de fuga. Cuando se analiza peligro de fuga, hay que analizar también, aparte de los arraigos, si tienen familia o no tienen familia acá, se analiza el comportamiento procesal. Y el comportamiento procesal está establecido en qué tanto hago o obedezco las órdenes, digamos, judiciales. Recordemos que le han dado 5 meses, ¿no? Correcto. 5 meses. Entonces, una vez que termina, su abogado podría solicitar la variación y dentro de la argumentación estaría la conducta procesal. Diría, miren, a él le han llevado al penal de, en este caso, Piedras Gordas 2 y él no hizo ningún tipo de objeción. O sea, él está teniendo, y yo obviamente, tal vez por esa misma estrategia que es dable, ¿no? Él diga, pues no reclamemos, son 5 meses, pero con esto lo que estoy demostrando es mi conducta procesal, obediencia. Y si hay obediencia, finalmente lo que determinan, consideramos finalmente de que en la siguiente, cuando se pide, por ejemplo, una prolongación de la prisión preventiva, tal vez esté libre. Porque se tendría que analizar su conducta procesal, ¿no? Y su conducta procesal sería en ese sentido de cooperar con la justicia. Pero hay quienes dicen que el juez de investigación preparatoria, Jorge Chávez Tamaris, no ha tomado en cuenta la conducta procesal que ha venido teniendo Martín Vizcarra. Sobre todo también, y uno de los eventos más importantes es cuando el juez Víctor Alcócer le dice que tiene que estar presencialmente. Claro. Cosa que obviamente se han llevado también audiencias virtuales sin ningún problema. Claro. Entonces, él ha participado también. Aparte, pero tal vez como esta situación ya sobre él recae una prisión preventiva, yo creo que es notorio, ¿no? Porque si finalmente obedece ir a ese penal, está cooperando, digamos, entre comillas, con lo que viene a ser la justicia. Y sí, yo por lo menos lo veo ahí una conducta procesal de aceptación, ¿no? Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar, Ya. He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión. Sin embargo, seguiré luchando por la recuperación de la democracia, me imagino que dice. Bueno, ya ahí su tweet contraviene todo a lo que acabo de señalar, porque también dentro de esa conducta procesal es el tema de ciertas manifestaciones que uno puede dar, ¿no? Ya en esta manifestación él señala, pues, injusta, arbitraria, entonces ya está manifestando que no es dable el traslado. Correcto, ¿no? porque Entonces, él mismo lo dijo en las declaraciones que hizo en RPP. Claro, es distinto, por ejemplo, la manifestación que uno podría decir, bueno,
es la decisión finalmente que dieron y tengo que acatar, ¿no? Acá ya muestra su protesta, que está bien también, ¿no? Pero bueno, tal vez en su momento, cuando hay una prolongación de la prisión preventiva, no se pondere tanto la conducta por el tema del tuit que lanza también. Ya para ir cerrando el tema de Martín Vizcarra, doctor, con respecto a el fallo a favor de Martín, en contra de Martín Vizcarra a favor de esta prisión preventiva por parte del juez. Ajá. ¿Considera usted que esta prisión preventiva que se le ha dado es más que todo para que, como está cerca su sentencia de ser condenatoria, él no esté presente? ¿Para prevenir que se fugue como Nadir Heredia, el ex viceministro Cubas? Ya, bueno, lo que pasa es que ahí todavía entiendo que su abogado ha presentado una apelación al auto de prisión preventiva. Habría que ver, ¿no? Habría que ver ahí, porque fácilmente podrían revocarlo. Eso sería bastante interesante ver. Yo creo que analizando un poco el tema del auto de prisión preventiva sobre Vizcarra, me parece que ha ponderado bastante las otras investigaciones que están sobre él. Es decir, naturalmente para la prisión preventiva hay 3 presupuestos materiales. Uno, la pena probable, que tiene que ser superior a 5 años. Sobre el delito que le están imputando, supera largamente eso. Sobre el tema de los graves y fundados elementos de comisión, me parece que el Ministerio Público lo tiene. En el caso del tercer presupuesto material, bueno, ahí sí vemos, ¿no? Peligro de fuga. Yo creo que no evidencia finalmente alguna posibilidad de fuga por parte del presidente Vizcarra, o en todo caso de haber sido posible, tienen otra medida, ¿no?, de coerción, que es el impedimento de salida del país. Sobre la obstaculización del proceso, bueno, al parecer no existía tampoco. No obstante, dentro de ese peligro procesal también se advierte, digamos, circunstancias de anteriores procesos. Entonces, ya recordemos que sobre Vizcarra han requerido anteriormente prisiones preventivas, las cuales han declarado infundado. Tal vez en ese sentido pondera, al tener tantos casos, cierta posibilidad de que él finalmente, apenas altísima, podría fugarse. Yo creo que por ese lado es donde han declarado fundado este requerimiento de prisión preventiva, ¿no? Bueno, al final a cabo, quizás ¿habría la posibilidad que en la apelación se lo revoque o lo anulen? No, lo revocan. Entonces, por ejemplo, ya no estaría con prisión preventiva, sino estaría con comparecencia con restricciones. ¿Qué es lo que ha venido cumpliendo? Mes, ¿qué es lo que, digamos, ha venido cumpliendo, ¿no? Ahora, yo creo que más allá va por el tema de seguidillas de requerimientos que han recaído sobre él y lo están dando 5, ¿no? Bueno, luego finalmente en la apelación habría que ver qué es lo que la sala resuelve sobre el caso de Martín Vizcarra. Pero lo que poderosísimamente llama la atención es por qué a él lo llevan a otro establecimiento penitenciario, a diferencia de los otros exmandatarios de la República. Claro, ese es el debate que hoy en día existe por diferentes abogados también. Sí. Los medios de comunicación también se han pronunciado, periodistas. Sí. Entonces, ¿por qué al señor Martín Vizcarra con otra vara y a los expresidentes con y otra? eso ¿no? conlleva, pues, a decir, tal vez es una decisión política, ¿no? Claro, definitivamente. Que es la primera conclusiones. sospecha que tiene el exmandatario. Ajá. Marco Benvenuto nos dice: desde que cambiaron la ley del Congreso donde ya no presentan facturas, esto es un gasto sin control alguno. Con referencia, creo que... Es verdad, debería ser sin lugar... Y es que ahí ingresan los temas de las leyes, ¿no? O sea, las leyes deberían ser creadas siempre para más bien el aporte, pero al decir no presentan facturas y demás, más bien dan puerta abierta a que uno pueda hacer gastos innecesarios y finalmente no sustentarlas, ¿no? Y que es algo Sí. que va a prevalecer por este Congreso y quizás por el que viene, que va a ser bicameral. Claro, ahí vamos a ver. Bien, vamos a cambiar de tema, vamos a ir a nuestra noticia principal, la noticia que está en nuestra miniatura, la noticia bomba que algunos consideran y totalmente inesperada también por otros. Juan José Santibáñez regresa al gabinete ministerial como ministro de Justicia esta vez. En marzo de este año, cuando el señor Juan José Santibáñez, haciendo un pequeño recuento brevísimo, Juan José Santibáñez ocupó el Ministerio del Interior. Sin embargo, este Congreso, este legislativo, se encargó de censurarlo después de una interpelación, porque no era competente, no presentaba estrategias, resultados, en referencia a toda la criminalidad que ha venido azotando a nuestro país. Censurado el señor. Después, la señora presidenta Dina Boluarte se encargó de darle una posición como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental del Despacho Presidencial.
muchos han criticado que no lo soltaba el señor Juan José Santibáñez. Es decir, si ha sido censurado, que regrese a trabajar como abogado, porque recordemos que el señor también tiene carpetas fiscales abiertas. El señor también tiene un impedimento de salida de 18 meses. Es una joyita. Muchos dicen que el señor es el premier en la sombra, es decir, es quien está por encima del premier Eduardo Arana, que él obviamente, haciendo uso de sus facultades, ha salido a mencionar que esto es mentira, que es falso. La última noticia es que se han movido ministros de este gabinete Arana, siendo el más llamativo el señor Juan José Santibáñez. Pero adicional a ellos se han removido a la señorita que ocupaba el puesto de ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Leslie Urteaga, que anteriormente también ocupó el Ministerio de Cultura. Se implementó también a la señora Ana Peña dentro del Ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como antecedente ante esta noticia, doctor, lo más cercano que tenemos, y lo único también, es la situación de Betsy Chávez, la ex premier de Castillo, que fue censurada cuando era ministra de Trabajo por el Poder Legislativo. Posteriormente, Pedro Castillo la regresa como ministra de Cultura y finalmente la pone o la establece en la jefatura del gabinete ministerial como premier. Dina Boluarte se habría burlado de la censura del legislativo al reponer a Santibáñez en el gabinete ministerial. Habría que ver ahí los siguientes aspectos, ¿no? Por ejemplo, los ministerios son cargos de confianza. Correcto. Depende mucho de la decisión que en este caso tenga el presidente constitucional de la República, en el caso concreto Dina Boluarte, ¿no? Ahora, respecto a las censuras, también habría que ver si estas censuras son de carácter indeterminado. Porque finalmente uno puede censurar, digamos, por un cierto tiempo o que conlleve la censura naturalmente al retiro del cargo que una persona tenía, ¿no? Entonces, en el caso de Juan Santibáñez, ya en su momento entendemos nosotros que ya ha sido apartado, ¿no? Habría que ver cuánto tiempo finalmente fue apartado de ese cargo. Y como son situaciones ya definitivas en su momento donde lo han apartado, entonces se entiende que ya por alguna razón que el Congreso y demás lo han apartado. Ahora, ¿qué es lo que hace Dina? Pues que como es un cargo de confianza, dice, bueno, ya lo han apartado, ya en su momento correspondiente, pero ya pasó un tiempo y lo repongo, ¿no? Eso es lo que tenemos, pues, lo que se llama algunos vacíos legales. Digamos, una censura no es que ya finalmente no regresa, porque si regresa ya estaríamos ante un nombramiento indebido. Eso sí, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un retiro de una persona del cargo de ministro, entonces la persona como cargo de ministro, dentro de la cual se establece que por lo menos en el periodo de gobierno ya no va a tener que regresar, si eso se encontraría establecido así dentro del marco de la Constitución política, y si Dina, como en este caso, nuevamente lo trae, entonces es un nombramiento indebido. Pena para Dina en caso de este delito de nombramiento indebido porque la designa, y para Santibáñez por aceptar el cargo. Pero como no es así, como la norma no lo establece, entonces él dice, bueno, lo han sacado, pero yo lo traigo. Claro, la Constitución no dice, la Constitución entonces, no establece de que esté prohibido. Entonces, eso sucede. Lo que llama poderosísimamente la atención es que como es ciertamente esta persona cuestionada, ¿no? Entonces dicen, pero mira cómo es que Dina nuevamente lo volvió a traer, ¿no? Pero digamos que desde un contexto legal, como es un cargo de confianza, sí, pues se entiende la confianza de Dina y lo va a traer, ¿no? Pero ¿qué elementos, qué requisitos? Obviamente no hablo de la cuestión del cargo de confianza por su mismo nombre, que es un cargo de confianza, no se tiene que cumplir con requisitos, no lo establece así la Constitución. Pero ¿con qué fin podría haber traído a un ministro ya censurado por el legislativo? Porque el señor Juan José Santibáñez, como todos recordarán, no es que la situación haya mejorado, pero en aquel entonces la situación estaba gravísima, o está gravísima. No ha presentado estrategias, no ha presentado opciones de inteligencia con la cual se pueda disminuir, por lo menos, no digo cesar, disminuir la ola delincuencial que ha flagelado nuestro país. Yo no encuentro, la verdad, motivo alguno por la que el señor haya regresado al gabinete ministerial por mi parte. Porque si ha sido censurado es porque no ha sido competente al cargo.
Claro, ahí lo que hay que ver es lo siguiente, es cierto, ¿no? Porque finalmente teniendo cuestiones de cargos políticos, porque todo, la presidenta, los ministros, ¿no? Los congresistas, los representantes del Parlamento andino, todas las personas se deben a la población, se deben a la ciudadanía. Entonces, en su momento, el señor Santibáñez ya fue ministro y finalmente lo que es algo sí real, no se ha visto algunas cuestiones de favorecer los temas digamos, de la seguridad y demás, y la población lo nota, porque eso se nota que vivimos en una sociedad bastante insegura. Entonces sí, bastante cuestionable el regreso, ¿no? El regreso de él, sobre todo porque ya tuvo una oportunidad en su momento y no lo aprovechó. Claro, entonces el regreso de él por parte de Dina lo cuestionan, ¿no? Ahí sería, bueno, ¿qué es lo que finalmente dijo Dina sobre esta situación también, ¿no? De la juramentación. Bueno, yo entiendo que lo mínimo que tuvo que haber dicho, pues es mi hombre de confianza y por eso lo voy designando. Pero ya queda en la retina finalmente de la población de haber visto de que finalmente no tenemos tal vez alguien que realmente podría tener una representación como Ministerio de la Justicia, teniendo una situación tan caótica actualmente a nivel nacional, ¿no? Sobre temas de inseguridad. Pero hay que sospechar también de este interés por parte de la jefa de Estado de no querer separar a Juan José Santibáñez del Poder Ejecutivo. Porque recordemos que después censura el señor pasa a ocupar a ser jefe de monitoreo. Es decir, si la señora Dina Boluarte también quería su canal, su programa de televisión, el Canal 7, que vaya Juan José Santibáñez a hacerlo, entre otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, no le veo razón, la verdad, para que pueda reponerlo. Y sobre todo, para ser ministro de Justicia. Porque ha removido a Juan Enrique Alcántara para que, muy cuestionado, para muchos invisible dentro de su cargo. Claro. Y para que reponga a Santibáñez como ministro de Justicia. Ajá. Teniendo en cuenta también que el Perú tiene la iniciativa de querer salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí entraría, obviamente, sería protagonista el ministro de Justicia. Ahí tenemos varias situaciones, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es en razón de lo que hemos mencionado anteriormente. Uno sale de un cargo de un ministerio y le pone una jefatura, ¿no? Entonces uno dice, no se quiere deslingar. Más que lo lamentable, digamos, una situación real, es que finalmente cuando te censuran de un cargo de confianza, existe la posibilidad de que te puedan remover, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, ya no el ministro, lo ponemos como jefe. Ahora, las jefaturas existentes también son de confianza. Ahí tenemos, te quitan de un cargo de confianza para ponerte a otra jefatura también de confianza. Las jefaturas son cargos de designaciones que se dan también provenientes de la confianza. Ahí tenemos un problema. Deberían ser tal vez como una alternativa más adelante sometidas estos cargos a ciertos procesos de convocatorias, ¿no? Para que finalmente en estos procesos de convocatoria con el perfil y dentro de ello incluso no haber sido separado o apartado de un cargo ministerial, creo que ayudaría muchísimo, sobre todo en la salud mental de la población, porque la población finalmente dice, entonces vemos una situación, la han movido, estuvo en una jefatura, habría que ver ahora qué es lo que hizo acá respecto al cargo como jefe también cuando él estuvo, ¿no? En su momento, si es posible. Y bueno, si es cuestionable, pues, sobre todo teniendo en cuenta la realidad que hoy en día tenemos de esas cuestiones de inseguridad y demás situaciones. Y lo que se esperaba acá era la reacción del Poder Legislativo. Y es que nos dice el informe que una de las primeras reacciones ante el regreso de Juan José Santibáñez fue del congresista de Renovación Popular, Diego Bazán, quien manifestó su preocupación por este nombramiento. Lo que pasa es que yo recuerdo claramente, y seguramente haciendo memoria también las personas que nos están viendo, es que cuando se debatió la censura de Juan José Santibáñez, el congresista Diego Bazán de Renovación Popular, partido del alcalde López Aliaga, mencionó dentro de sus argumentos la incompetencia de Juan José Santibáñez. Entonces, realmente se podría presentar una moción de censura, no a Santibáñez, sino al que encabeza el gabinete, que es el Premier Arana, porque a partir de eso también quiero dar inicio a la siguiente noticia que tenemos. No sé si se puede ubicar. Allí nos dice, presentan moción del día a Eduardo Arana para que vaya a responder sobre la designación de Juan José Santibáñez dentro del gabinete ministerial. Y esto fue presentado por el congresista Málaga, si mal no recuerdo. Acá me ubico en mi pauta.
Dice, Edward Málaga presentó esta mañana una orden de moción del día en el que pide citar al primer ministro Eduardo Arana con el fin de responder un pliegue de preguntas. Nos deja allí... justamente nos deja allí producción. Artículo único. Invitar al presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana, para que concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de que informe sobre los temas contenidos en el temario de la invitación que forma parte de la presente moción relacionada a los fundamentos, legalidad y pertinencia de nombramiento del señor Juan José Santibáñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. Lima, 24 de agosto del 2025. Entonces, va a presentar los fundamentos que ha tenido en cuenta el premier Eduardo Arana sería muy interesante escucharlo, obviamente lo vamos a transmitir por Ejeput, estén pendientes, del por qué la designación a Juan José Santibáñez, qué elementos ha tomado en cuenta para regresarlo al gabinete ministerial. Sí, y es que ahí ingresa el tema, pero hay algo bastante interesante ahí, ¿no? Y hay algo que siempre lo vamos a explicar. En el sentido, vuelvo a los cargos de confianza. En la cuestión de cargo de confianza, sencillamente, es cierto que hay ciertos requisitos, como el tema de ser profesional y demás para ocupar un ministerio, pero finalmente está en base a la designación de quien decide decir este es el ministro o no es el ministro, ¿no? Entonces, como son de esta naturaleza, bueno, muchas personas existe la posibilidad de que puedan volver. Entonces, de acuerdo a la información que yo leo, más va por el tema de decir, bueno, ¿cómo vuelve una persona que no es idónea en el cargo? Y lo sustenta porque en su momento, de acuerdo a ello, bueno, él carecería de liderazgo y capacidad para enfrentar la inseguridad ciudadana. Entonces hay un cuestionamiento, más que un cuestionamiento, digamos, al cargo, a la profesión o demás situaciones del puesto que él tenga, va un cuestionamiento a la falta de liderazgo que él ha tenido. Entonces habría que ver cuánto tiempo estuvo. 5 meses. Hace 5 meses ha salido, lo han censurado. Claro, habría que ver, hace 5 meses lo censuraron y cuánto tiempo él estuvo en el cargo anteriormente. Ya, dentro de ese tiempo que estuvo en el cargo, sí sería interesante qué política o alternativas de lucha contra la inseguridad planteó. Porque una cosa es que haya planteado y que estas lamentablemente no se hayan podido ejecutar, pero habría que ver qué planteó, qué hizo, qué nueva ley se creó, qué nuevos mecanismos se dijo, qué disposiciones para que exista, por ejemplo, un patrullaje por parte de los efectivos policiales, pero de una manera mucho más rigurosa, de que los miembros del ejército salgan para hacer frente a los temas de sicariato, ¿no? De que se vaya cultivando en otras cuestiones de prevenciones digitalizadas, por ejemplo, en el caso de vigilancia a través de drones, qué sé yo. Pero doctor, entonces si no existe eso, sí le generaría una situación de falta digamos, de liderazgo a nivel de inseguridad, ¿no? Pero doctor, la censura de Juan José Santibáñez como ministro del Interior no demostraría que ha sido tal vez una persona que no ha estado apta para ser ministro del Interior. ¿No sería claramente un ejemplo de que no es una persona competente para ser ministro? Yo creo que ahí tendríamos que hacer, digamos, un censo. ¿Y qué mejor censo que la población? No sé cuántas personas ahorita se están conectadas en Conexión Jurídica, pero yo les preguntaría, ¿cómo se sienten ustedes realmente que nos están viendo en un país seguro? ¿Realmente salimos a la calle sin ningún tipo de temor? En los últimos 3 meses han sufrido el robo de algún celular, conocen a algún familiar que ha sufrido ello. Entonces finalmente ahí está, yo creo que al unísono la población, yo y demás personas, ¿no? Sabemos que estamos en una inseguridad. Entonces creo que es el mismo sentido de la población que demuestra pues la estadística del no sentir el trabajo finalmente que tuvo, ¿no? Por eso que creo que la situación es la carencia de un tema de liderazgo. Ahora, lo otro sí que sería bastante, digamos, que eso sí, si él estuviese siendo, pues, digamos, sentenciado o tal vez tenemos un proceso, hay procesos contra él, procesos penales. Claro, hay investigaciones. Ya, si hay investigaciones de carácter penal ya es distinta, ¿no? Si bien es cierto, está recién sometido, digamos, si que en el caso lo haya como investigado, pero ya de una u otra manera cuando nos establecen las otras situaciones como idoneidad, ¿no? Transparencia, tal vez por cuestiones de decoro, no debería haber sido la persona idónea, llamémoslo ahí, ¿no? Por los cuestionamientos que existen para ser designado. Va por ese lado. Con respecto a esta moción que ha presentado el día de hoy el Congreso o el congresista Eduardo Málaga, ¿no sería competente, no sería viable, no sería necesario
una censura al primer ministro Eduardo Arana, ya que él es el jefe, él tiene que saber quién va a ser el que reemplace a cualquiera de los ministros. Claro, sería interesante escucharlo, ¿no? Sería interesante Sus descargos. escucharlo, sus descargos. Pero yo creo que va a ir por el lado, bueno, de todo lo que hemos visto y lo que suele suceder mucho en estas situaciones. Las personas que son cuestionadas dicen, bueno, me van cuestionando y es algo normal porque existe la oposición que me cuestiona, la oposición ha visto las censuras. Es una realidad también que dentro del Congreso no existe una uniformidad, ¿no? Cada quien va siempre teniendo sus posiciones en contrario. Posiblemente él diga, pues de todo lo que nosotros hemos visto, lo consideramos es el más idóneo. Ahora, eso sí sería contravenir finalmente por la situación real que les acabo de señalar de la inseguridad que nosotros venimos. Yo no creo que sobre él proceda algún tipo de censura, pero me atrevo a decir que con el Congreso de la República que actualmente tenemos, cualquier situación es posible. Pero así, por una designación de un cargo de confianza, no vería por qué tendrían que censurarlo a él, ¿no? Más allá de, sobre todo, que más allá de ser un cargo de confianza. Claro, es más ético, ¿no? Claro. Es más moral, ético, sobre todo un poco ético. de idoneidad Sí, moral. Pues, idoneidad moral, claro. qué es lo que se juzga, qué es lo que se critica, que el señor Juan José Santibáñez ha sido duramente criticado, el Congreso de la República lo censuró, se fue a ocupar otro cargo, el monitor, ahora regresa como ministro de Justicia, representante legal del Estado, sobre todo en instancias supranacionales, por eso vamos a hablar dentro de un momento. Por favor, a las personas que ya están conectadas, dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, dejen su postura. Queremos saber, queremos leer cada uno de las menciones que ustedes hacen. Porque de eso se trata, sobre todo. De eso se trata Conexión Jurídica, de leer, de saber, de compartir, de debatir, ¿no? Las posturas que nosotros tenemos. Acá el doctor Sergio Emerson Chávez Panduro presente en la edición del día de hoy, hablando sobre estos temas de trascendencia. Y es que vamos a ir ya hablando de los últimos temas que tenemos para el día de hoy. Ya tenemos mención, me dice producción. Vamos a mencionar, vamos a dar una propaganda brevísima, una publicidad sobre el curso de taller de redacción jurídica que tenemos para cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, participantes. El curso de taller de redacción jurídica abierto para todo público que inicia este 2 de septiembre vía Zoom. Y sobre todo estará certificado por el Colegio de Abogados de Huaura, que contará con la presencia de abogados especialistas en la materia, como el doctor César Fordinamanco Córdoba, César Iga Silva, entre otros especialistas. Así que ya saben, curso de taller de redacción jurídica que inicia el 2 de septiembre vía Zoom por EGEPUT, la mejor formación jurídica. No te quedes sin tu vacante, ojo, porque ya quedan poquísimos. Se acaba el tiempo. Ahora es importante eso, ¿no? Porque finalmente en el caso, por ejemplo, de quienes son abogados, diariamente van redactando. Correcto. Ahora, yo no voy a decir nombres sin lugar a dudas, pero he leído varios escritos que no saben distinguir las conexiones. Es porque no han sido alumnos de EGEPUT. ¿no? Entonces uno, allí está, no hay otra razón. Lo ves con el terno, un terno de 1500 soles, lo ves ahí con la estrellita, con la corbata, con el Rolex, te presentan por ahí tal vez algún escrito y demás, y la redacción pues no es lo adecuado, ¿no? Entonces, no solamente hay que aparecer como abogado, sino hay que serlo, y para ello hay que redactar. Finalmente, los primeros escritos que uno presenta, son hay que redactar bien, luego ingresa la palabra, ¿no? Para eso hay que redactar, y yo creo que este es un importante curso. Y para eso hay que inscribirse en el curso de taller de redacción jurídica que inicia el 2 de septiembre. Así que ya saben, el doctor lo ha mencionado, no estamos mintiendo. Por favor, quedan pocas vacantes y no te quedes sin el tuyo. Muy bien, vamos a ir al tema que venía mencionando, y es que médicos de Hospital PNP son asignados a Palacio de Gobierno en medio de crisis hospitalaria. Este es un reportaje que fue emitido el día de ayer por Punto Final. Ese es un trabajo periodístico, si mal no recuerdo, de Jorge Ded, uno de los periodistas de investigación de Latina, que más que todo nos habla sobre especialistas que están ausentes en el hospital de la Policía Nacional. Luis Sáenz se llama el hospital, en donde se menciona en el informe que hay personas esperando hasta 1 o 2 años para ser agendados, para ser atendidos por los especialistas, los médicos especialistas. Por dar un ejemplo así rapidito nada más, el señor Emilio Bella, su oficial en retiro, que dedicó 31 años de su vida a la policía,
al solicitar una consulta en noviembre del 2024, el año pasado, recibió recién para marzo del 2026. Estamos hablando de más de un año de espera. ¿Para qué? Para que vayan a ser agendados, para que vayan a ser atendidos. Señores, hablando en términos simples, cualquiera de nosotros puede perecer si en todo caso esperamos un año para ser atendidos. Pero esta es una situación que ya no es de ahora. Esta es una situación que de alguna y otra manera tiene que hacer presencia, tiene que salir a manifestarse, a dar sus descargos el ministro de Salud, César Vázquez, de Alianza para el Progreso, muy criticado también por los diferentes casos que se han presentado. Pero esa es la situación que nos ha manifestado, que ha descubierto justamente ahí en imágenes. Jorge D., reportero de Latina, ha presentado esta investigación junto a todo el equipo periodístico, que no es posible pues que se espere más de un año para recién ser atendido. Y no solamente en este hospital, seguramente se deben presentar en diferentes hospitales de nuestra nación, que es algo que obviamente se ha agravado con el pasar de los años. Como bien lo decía, doctor, este es un escenario no nuevo, ya se ha presentado anteriormente y sabe Dios hasta cuándo se va a presentar. Ahora, es un tema muy preocupante, así como todo lo que se suelen tratar en el programa, la salud, ¿no? De hecho, hay personas que, como en este caso, vas a una cita, no puedes ingresar a veces tal vez por emergencia, tienes que prácticamente estar muriéndote para que estés en emergencia. Luego hay que ver si cuentan con los equipos necesarios también para las intervenciones, ¿no? O sea, si cuentan con los equipamientos adecuados y se cuenta con el personal idóneo y la cantidad de personal. Entonces yo quiero entender que si bien es cierto, nos vamos enfermando muchas veces porque no existe, es cierto también por parte de nosotros mismos, una adecuada alimentación, etcétera. Entonces vamos yendo más recurrentemente al médico, pero al parecer toda esa situación conlleva al no tener personal, dos cosas: personal suficiente y personal bien capacitado, ¿no? Porque las atenciones de salud tendrían que ser de manera inmediata. Entonces esperar una cita después de 5, 6, 7 meses pasa lo que a veces sucede en las audiencias que se programan, ¿no? Ya audiencia programada para el 2026, o sea, hay sobrecarga. Es cierto que puede haber sobrecarga de casos y también es verdad que muchas personas acuden porque, como les he señalado, se van enfermando, etcétera, por diferentes factores, pero ahí habría que ver, como lo manifiesta también, ¿qué nos dice nuestro Ministerio de Salud, pues? ¿Qué dice el Ministerio de Salud ante esta situación? ¿Qué políticas se están practicando? ¿Qué políticas se están dando, política de salud, para enfrentar esta situación? Médicos idóneos, tipo de atención. Muchas personas se quejan, porque hay muchas personas que van, ¿no? Hemos tenido algunos casos también ahí donde acuden y hay un maltrato al paciente, ¿no? No hay un tema de empatía. Negligencia. Hay negligencia. Entonces, vamos, el ministro, de acá hay que exhortar al ministro que se manifieste. ¿Qué estamos haciendo con el tema de salud? ¿No? Y es preocupante, ¿no? Es preocupante esa Pero situación. lo que llama poderosamente la atención, y no lo mencioné al inicio, es que los especialistas que se requieren están en Palacio de Gobierno. Es decir, han sido instalados allí para atender no solo a la presidenta de la República, sino también a los personales desde el despacho presidencial y también a invitados. Yo realmente no critico que estén especialistas de la salud presentes, internados dentro de Palacio de Gobierno para la atención a la jefa de Estado y demás miembros, pero hay que priorizar también la salud de los ciudadanos. Hay que priorizar, como bien usted lo decía, las políticas que permitan el abastecimiento completo de estos especialistas. Porque lo que más ha resaltado es la endocrinología. Que esta especialidad enfrenta una demanda promedio, ojo, de 3.442 atenciones mensuales con pacientes programados hasta marzo del 2026. Es decir, esta especialidad, que es la más demandada en este hospital, sabe Dios si es que en los demás hospitales también, pero de estos señores hay especialistas que están en Palacio de Gobierno. Hay especialistas que están atendiendo a la presidenta de la República, que no está mal, obviamente no está mal. Su jerarquía merece tener este tipo de atenciones inmediatas, pero no hay que dejar de lado este abastecimiento, pues. Como usted lo mencionaba también, César Vázquez, el ministro de Salud, ya debió haberse manifestado. De repente hay alguna publicación que tal vez no estemos al tanto, de repente aún no se manifiesta,
pero preocupa muchísimo. Ahora Y esto podría pasarle a sí. cualquiera. Ahora hay algo bastante interesante. Esto finalmente es lo que tal vez es el sentir de varias personas de la población, ¿no? Finalmente, si son altos mandatarios y sabemos el sueldo que se llevan, tendrán fácilmente para poder atenderse en una clínica. Irse a las clínicas. Porque en estos hospitales es para el pueblo, para las personas que no tienen. Entonces, una persona que no tiene los recursos necesarios para atenderse en una clínica y está buscando un especialista en neurología, un endocrinólogo, no lo encuentran. Entonces, ¿qué vamos a esperar de ellos? Si están sacando especialistas, como se dice, bueno, ya está bien, no se quieran atender en clínicas a pesar del sueldo que ellos tienen. Tengo todo el derecho también porque la salud nos ingiere a todos, pero no descuiden la otra parte. Y no descuiden la otra parte, ¿no? Finalmente el pueblo eligió las autoridades. Entonces el pueblo pide salud y no hay especialista para atenderlo. Debe, sin lugar a dudas, el ministro que manifestarse ante esta situación muy preocupante, porque no es cualquier situación, es el tema de salud de la población. El informe nos dice el déficit de personal es tal que un informe del propio hospital, es decir, del hospital de la policía Luis Sáenz, solicita el retorno del endocrinólogo mayor Franco Benítez, quien se encuentra ¿dónde? En Palacio de Gobierno desde hace varios años. Ahora, ahí habría que ver cuál es la sustentación de la partida presupuestal que se está pidiendo cada año para equipar el hospital, para tener médicos. O sea, vayamos a lo otro, ¿no? Hoy hemos analizado en la noticia la cantidad de dinero que se van en temas de parlamentos andinos. Oiga, ¿no sería acaso que cierto porcentaje de dinero más bien no se destine al tema presupuestal de atención de hospitales? ¿No? O sea, es algo que hay que analizarlo y es algo preocupante y es algo que la población debe darse o se está dando cuenta, yo estoy seguro que sí, pero no invertir pues sumas de dinero exorbitantes en algo que fácilmente podría manejarse de diferente manera. Hay que ver cuánto están sustentando como presupuesto para el caso del hospital de la policía. Y dentro de ese presupuesto la cantidad de personal que debe estar ahí. Eso es algo, y ahí está el Ministerio pues, de la Salud, ¿no? Para finalmente que nos diga cuánto es el presupuesto, por qué no se cuenta, etcétera. Debería manifestarse en aras de la salud mental de la población. No es impertinente pensar o descartar un tipo de escenario en el que la presidenta de la República, con la tremenda escolta de 4 o 5 carros policiales que tiene, pues asista a atenderse en una clínica privada, en una clínica, en un hospital, ¿no? O sea, tranquilamente podría ella ir. Podría ser un escenario muy ajeno quizás, pero no es tal vez desproporcional pensar o manifestarlo de esta manera, ya que como bien se dice, hay que darnos cuenta de la desesperación del mismo hospital para que solicite al endocrinólogo mayor de la presidenta Dina Boluarte, del Poder Ejecutivo. Hasta allí nos podemos dar cuenta de la magnitud, la precaria magnitud, el escenario de salud que tenemos. Bien, vamos a ir cerrando el tema del día de hoy con la última noticia que nos presenta nuestra producción. Y dice que subcomisión suspende todas las denuncias constitucionales de Dina Boluarte. Esto nace a raíz de la demanda competencial muy hablada, muy criticada, muy debatida, que se ha presentado la semana anterior por parte del Tribunal Constitucional, el ente interpretativo de la Constitución más grande, más importante de nuestro país, que falló a favor de la solicitud del Poder Ejecutivo para que se pausen las investigaciones por parte del Ministerio Público como del Poder Judicial. Y la última noticia que tenemos es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, subcomisión encargada de ver la admisibilidad de las denuncias constitucionales, ahora lo preside Lady Camones, que es la congresista de Alianza para el Progreso, que sustituye a María Acuña, la hermana de César Acuña, el gobernador de La Libertad, muy criticado también. Pero quisiera partir del fallo, a partir del Tribunal Constitucional, doctor, si nos podría decir, ¿se puede investigar a la presidenta de la República o no? O si es que se puede, ¿hasta qué etapa o qué instancia se puede llegar? Ahí tenemos algo bastante interesante, ¿no? Cuando se habla mucho del trabajo de un presidente constitucional en funciones. De acuerdo a lo que se establece en el marco, digamos, de la Constitución, establece que ellos gozan de inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria va en el sentido que durante el periodo de mandato que ellos puedan tener,
no sean sometidos a una investigación por varios factores. Uno de los factores que se señala, digamos, está relacionado en la forma de gobierno que ellos puedan tener, ¿no? En el periodo de gobierno, y que esta tiene que ser desarrollado dentro de los parámetros, digamos, de la tranquilidad del alto mandatario, porque no es lo mismo estar en un plano de una investigación y llevando los hilos de toda una nación, de todo el Perú. Entonces, por eso le van gozando de esa impunidad reconocida por la Constitución. Pero durante los últimos tiempos se ha visto situaciones donde van pues abriendo una serie de investigaciones contra ellos, etcétera. Entonces, lo que dice, yo entiendo yo también por la cercanía finalmente digamos, al cargo que va a tener Dina Boluarte, ¿no? Porque los comicios electorales son el próximo año. Abril 2026. Ya es abril. Entonces ellos dicen, bueno, lo podemos hacer desde ahora, pero en todo caso lo suspendemos hasta abril. Tal vez con el objetivo de seguir ellos recabando también más pruebas, más elementos, para que finalmente ahí se inicie pues con todas las investigaciones y con todas las pruebas necesarias contra Dina Boluarte. Y esta es una aclaración que se ha dado a la muy debatido artículo 117 de la Constitución Política, donde se menciona que solo se aceptan delitos, en el caso de la jefa de Estado, que están en este artículo, que son traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso e impedir las elecciones o los procesos electorales. El caso Castillo. Exacto. Caso Y a Castillo. eso quería ir. ¿Por qué cuando estaba Pedro Castillo, es más, el mismo Congreso inhabilitó a Zoraida Ábalos, que era la actual fiscal de la Nación? Que ¿por qué no lo investigas? Que sí se puede investigar al presidente de la República estando en funciones, pero con Dina Boluarte el escenario es totalmente distinto. Y eso es notorio, ¿no? Ahí sí o sea, digamos que en el caso de Dina hacen una interpretación normal de lo que es la norma, y en el caso de Pedro Castillo, bueno, no hicieron ningún tipo de interpretación. Esto adecuada. confirmaría una vez más que hay un pacto dentro de los poderes. Bueno, del lo que Perú. luego hay que verificar, ¿no? Ahora, si hay un respeto en el marco de la Constitución Política, la Constitución Política establece pues que no podría ser sometido a un tema de la investigación. Lo cierto es que lo que yo a veces suelo decir cuando, ¿no? O sea, tanto el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú, son instituciones que por su creación, y incluso el Congreso, incluso el ocupar un cargo de presidente, son cargos de investiduras altas que tienen como objetivo el pro y el beneficio de la población. Se pone al mano, yo creo que hay que poner las manos al juego por las instituciones, pero eso no significa que quienes integren estas instituciones vayan haciendo daño a las propias instituciones. Entonces, no habría, sin lugar a dudas, que descartar nada, creo yo, ¿no? Todo es posible, pero finalmente si es que eso se da, sería pues lamentable que existieran pactos entre instituciones llamadas a ejercer más bien el control de la justicia y demás cuestiones demás, ¿no? Pero finalmente la responsabilidad también es quienes integran la institución, y quienes son los malos integrantes no deberían hacer daño a la institución. Pero a juicio personal, doctor, ¿no debería investigarse a un presidente en funciones? Bueno, de acuerdo a lo que dice la norma, porque hay que guiarnos, ¿no? La otra cosa que no nos puede, digamos, parecer. Ya una cosa, ¿no? O sea, si la norma nos establece motivos por los cuales sí se puede investigar el terrorismo, o en el caso del impedimento de las elecciones, o en el caso de que quieran derrocar, digamos, ¿no? Un tema de rebelión. En las otras situaciones, lavado de activos, corrupción, no. Ahora, ¿qué es lo que yo opino? Yo creo que sí deben investigar. Yo creo que como cualquier tipo de situación. Porque si vemos desde el inicio actos de corrupción, ¿para qué esperar los 5 años? ¿Para qué esperar los 3 años? ¿Para qué esperar seguir viendo acciones que se cometen, en las cuales se ven se evidencian situaciones delictivas? Yo creo que igual que cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier funcionario y demás, debería ser investigado. Creo que eso ayudaría muchísimo para que finalmente alguien ocupe un cargo tan importante y no diga, por si acaso me amparo en la inmunidad parlamentaria, ¿no? Sino que sea consciente también que va a ser sometido a una investigación si es que algo irregular está realizando. Y yo particularmente creo que sí, debería ser. Pero bueno, la Constitución nos dice que no por la inmunidad parlamentaria. Independientemente de lo que uno piensa, tenemos que regirnos a la ley. Sí. El Tribunal Constitucional ha salido a mencionar esto. ¿Esta demanda competencial favorece al Poder Ejecutivo? Sí. Pero lo que se debate últimamente es blindaje o fallo político. De alguna u otra manera, los temas de inmunidad son blindajes.
Por más que Claro, no lo quieran pronunciar. Por más que la norma lo diga, la inmunidad es un blindaje finalmente a una investidura para que no sea sometido a una investigación. El proceso ¿no? entonces debería ser Claro. correcto. Se presenta una denuncia constitucional en la subcomisión de acusaciones, se aprueba esa denuncia, se levanta la prerrogativa de antejuicio político y penalmente se puede Claro, investigar. al de presidente tantas del normas Ecuador. que emite el Congreso, una debería ser modificar ese artículo para que se investigue a estos altos funcionarios también en ejercicio de sus funciones y no esperar los 5 años, ¿no? Una modificación Para investigarlo. constitucional al Claro, hay que hacer 117. modificaciones que sí sean bastante Que interesantes. sí se también. pueda investigar Por a un supuesto. presidente. Claro, entonces si por ejemplo la persona está siendo investigada y sentenciada, tal vez ya no podría ocupar un ministerio. Lo que ¿no? sustentan pues, es los ministros, todos los que salen a favor de la presidenta, que no están malos, son sus posturas, son sus argumentos. Es que se estaría de alguna y otra manera alterando la productividad de un presidente de la República. Sí, pero sucedería en todo caso con todos. Los jueces pueden ser investigados. Claro. También son investigados los fiscales también en funciones. Entonces, Y a ellos se les puede investigar sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces sería afectar a ellos. Y sería afectar a toda la población, ¿no? Porque finalmente si cometes un delito también tienes tu trabajo. Entonces hay que medir a todos por la misma vara. Claro. Al margen de que tengan cargos altos, etcétera. Todos por equidad, todo se investiga, ¿no? Sin ningún tipo de inmunidad, ¿no? Porque finalmente, y más todavía las autoridades que son elegidas por la población, se deben a la población, más bien, ¿no? Para rendir sus cuentas y demás. Pero bueno, la Constitución dice que no se puede. Y tenemos que regirnos a la ley, porque ni Sí, siquiera pues. el mismísimo presidente de la República Ajá. puede estar encima de las leyes. Sí. Ya ahí hay en imágenes Lady Camones ya anunciando, pues, la suspensión de las denuncias constitucionales que se le presentaban a nuestra jefa de Estado. Para algunos a favor, otros en contra. Sin embargo, pese a todo, tenemos que regirnos a lo que establece el Tribunal Constitucional. Muy bien, hemos llegado a la parte final del programa del día de hoy, 25 de agosto, ya 3:15, ya es hora de almuerzo. Ya buen provecho a las personas que han almorzado, que estén almorzando. A nosotros nos toca ir recién, es lo que toca, es parte del trabajo. Y nuevamente agradecer su presencia, doctor Emerson, en Conexión Jurídica. Esperamos nuevamente volver a contar con usted. Muchísimas gracias, la verdad, un saludo a quienes nos han estado viendo a través del espacio de Conexión Jurídica y les invito a sintonizar pues su programa todos los días lunes y los días miércoles en Conexión Jurídica. Como ustedes sabrán, se tratan siempre a las 2 de la tarde, así que se para tu gente a 2 de la tarde, donde como ustedes han visto, han escuchado, se topan temas de relevancia actual. Muchísimas gracias. Nos estaremos Doctor, viendo. ¿dónde Sí. lo pueden encontrar? En sus redes sociales, su En las cherry. redes sociales me encuentran como Sergio Emerson, en el TikTok como Sergio Emerson, en Instagram como Sergio Emerson Chávez Panduro, etcétera, en el fanpage también me encuentran como Sergio Emerson. Así que ya saben, por favor, suscríbanse al canal, busquen al doctor especialista que puede ayudarle con cualquier tipo de casos penales, constitucionales. Y no olviden, por favor, suscribirse y compartir el programa. Nos vemos el día miércoles a las 2 de la tarde, así que los esperamos. No olviden que este programa llega gracias a Ejeput, la mejor formación jurídica. Soy Yersin Perales, nos vemos. Chao, chao.